Bienvenidas y bienvenidos a Así Somos CR, el podcast de la Comisión de Psicología Organizacional del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Un espacio para compartir reflexiones, experiencias y aportes sobre el bienestar en los entornos laborales y el desarrollo de organizaciones más saludables. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Así Somos CR. Esta vez queremos profundizar un poquito en ciertas cuestiones que, como vemos, toda esta temporada se ha estado hablando sobre inteligencia artificial, o más allá del impacto que ha tenido esto en las organizaciones, en el ser humano, en las personas. Vivimos en una época en la que el cambio dejó de ser pues, un evento extraordinario para convertirse en una rutina. Todos los días sacan nuevas aplicaciones, mejores que las anteriores. Cada día aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar y nuevas expectativas sobre lo que significa ser productivos incluso. Pero mientras hablamos de inteligencia artificial, automatización y transformación digital, también habría que detenernos un poquito a pensar en ¿estamos preparados las personas a vivir este cambio? O sea, ¿ya estamos logrando sobrevivir este cambio o lo estamos pasando efectivamente o bien? Como vamos a hablar más adelante. Precisamente ahí aparece un concepto que está cobrando cada vez más relevancia, que es la ciberresiliencia. Pues podemos nombrarlo como una capacidad que va mucho más allá de la tecnología y que nos invita a reflexionar sobre cómo desarrollamos organizaciones capaces de evolucionar sin perder de vista el bienestar de las personas. Pero para esto nos acompaña el día de hoy la psicóloga Marlene Montero Solís. Ella es licenciada en psicología y máster también en psicología organizacional, coach ejecutiva y consultora con una muy gran trayectoria acompañando organizaciones en procesos de desarrollo del talento, liderazgo y transformación organizacional. Además de haber ocupado posiciones ejecutivas en gestiones humanas y desempeñarse como docente universitaria, actualmente continúa profundizando en estos temas del impacto que tiene la inteligencia artificial en las organizaciones y en las personas. Una combinación pues, que creo que le permite analizar este fenómeno desde una perspectiva bastante amplia y bastante humana. Así que, Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos a Así Somos CR. Es un gustazo tenerte por acá con nosotros para conversar sobre un tema que, pues, sin duda, espero que marque toda una diferencia en toda esta conversación. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, Diego. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan interesante y especialmente enfocarnos en el impacto que está teniendo esta transición digital que, como decías, ya no es como un cambio eventual, sino un cambio constante y a una velocidad vertiginosa. Entonces yo diría que quizá uno de los primeros impactos que esto tiene sobre la gente es, por lo menos lo digo desde la perspectiva personal, pero también desde lo que escucho en mucha gente, la primera reacción es asombro. Es el asombro porque todos los días decimos como, wow, esto también se puede hacer con inteligencia artificial. Pero junto con ese asombro tan impactante que nos provoca, está también asociado el miedo, porque es el miedo a lo desconocido. Todos los días surge algo desconocido en la inteligencia artificial que de nuevo nos asombra, pero de nuevo nos asusta. Entonces yo diría que son las dos emociones más frecuentes en estos días en la gente. Y ante eso, pues necesitamos como psicólogos escuchar a la gente. Porque sí, es muy bonito asombrarse, pero no es tan bonito asustarse. Sí, es que estamos hablando de muchas emociones y bueno, qué bien que lo traes a colación el tema de asombro, porque normalmente es una cualidad humana que ligamos con algo muy bueno. Esa capacidad de asombro que tenemos para poder enfrentar las cosas y poder todavía ver algo bueno en todo lo que nos rodea, pero que muy bien dicho y tal vez no lo había considerado de esa manera, también viene acompañado de otras emociones y en este caso pues al cerebro no le gustan los cambios, generalmente es muy resistente a los cambios
y ya este tema de cambio ya es la constante. Entonces, evidentemente vamos a tener que combinar este asombro con un montón de emociones. Ahorita mencionaste una muy fuerte que es el miedo, muy bien, me parece. Pero bueno, no nos podemos quedar ahí. Nosotros, bueno, dentro de las organizaciones, estamos hablando de que todos tienen una cultura distinta, una manera distinta de cómo hacer su día a día y de cómo planear sus estrategias y demás. Y siento que es importantísimo tomar en cuenta cuáles son las emociones que está predominando en las organizaciones, ligadas mucho a este tema que, bueno, hoy nos trae por acá. Marlene, cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, normalmente pues en las organizaciones la conversación gira muy en torno como a la productividad, a la automatización, a nuevas herramientas. Sin embargo, vos planteas que en una conversación que tuvimos, que el verdadero desafío está en desarrollar algo que llamas ciberresiliencia. Sí, definitivamente, pues la inteligencia artificial vino a replantearnos todo. Si bien no viene a sustituir a las personas, viene a replantear el entorno en el que trabajamos, la forma en que se hacen las cosas, la forma en que las organizaciones actúan frente a eso, y también desde la perspectiva de psicólogos organizacionales, la manera en que podemos intervenir en ese entorno, porque ya no es lo mismo a lo que hacíamos hace 5 años. Ni siquiera hace 3 años. Los cambios son muy rápidos. Entonces podríamos decir que la inteligencia artificial es como el copiloto de las carreras, ¿verdad? O sea, es como el que se nos sienta al lado a ayudarnos, a guiar, pero quien sigue teniendo el control del volante deberíamos ser nosotros. Y en principio somos nosotros, pero lógicamente cuando tenemos a un copiloto que hace tantas cosas asombrosas, podemos sentir de repente que ya no tiene sentido ser el piloto. Y creo que ahí es donde está el peligro. O sea, el peligro está en que abandonemos el volante. Quien sigue siendo el piloto, quien sigue llevando el control y quien debe seguir tomando las decisiones somos nosotros, como pilotos de la carrera. Sea como persona individual que trabaja o sea como el psicólogo organizacional que interviene en una empresa o en una institución, necesitamos tener el control del volante. Entonces, allí aparece el concepto de ciberresiliencia, que es precisamente esa capacidad que necesitamos desarrollar tanto como personas como también como organizaciones para adaptarnos, aprender de esto nuevo, adaptarnos y poder seguir siendo productivos, seguir siendo eficientes en un entorno que no se parece en nada al que teníamos hasta hace poco tiempo. ¿Podemos de alguna manera hablar de organizaciones ciberresilientes? Absolutamente. ¿Cómo puedo reconocer una empresa de ese tipo, una organización de ese tipo? Yo diría que estamos en el camino de construirlas, porque una característica que tiene la inteligencia artificial es que es tan veloz que entonces las organizaciones y las personas no estamos pudiendo reaccionar a la misma velocidad. Y de hecho, creo que a todos nos ha pasado en algún momento cuando usamos la IA para alguna cosa específica. Yo por lo menos a veces tengo que decirle, dame tiempo, yo no soy la IA, porque me demanda tanta información simultáneamente que yo tengo que tomarme un rato para leer, y ella ya me está mandando más cosas, entonces yo a veces le digo, dame tiempo. Y creo que ese mismo fenómeno nos está pasando también como organizaciones. Estamos trabajando en empezar a crear organizaciones ciberresilientes, pero nos va a tomar más tiempo que la velocidad que lleva la IA. Entonces es un desafío, creo que doblemente retador, sería tal vez la palabra. Necesitamos que las organizaciones sean ciberresilientes y hay que ir a una velocidad que sea humanamente posible. Y eso va a ser un poco más lento que la velocidad de los avances tecnológicos. Y es demasiado interesante esto que estás diciendo, dame tiempo. Hace poco estaba escuchando una charla de un especialista en inteligencia artificial y que hablaba sobre la capacidad de producción o la cantidad de producción que ha tenido el humano desde el primer papiro, desde la primera nota que se creó en una cueva hasta el día de hoy, digamos, que se hizo a puño y letra,
y la cantidad de información que han generado en estos pocos 2 años las inteligencias artificiales, y ya ha superado 10-1, por lo menos, digamos, al momento de la charla, que fue hace como 1 semana y media, y ya vimos que cambia todo muy rápido, pero ya ha superado de 10-1 la cantidad de información que ha generado la inteligencia artificial en comparación a la que ha generado el ser humano en toda su historia. Entonces, ahora el tema es, y como bien decías, ¿quién tiene el volante? ¿O a quién estamos dando el volante? ¿O qué tan vago se vuelve el cerebro para decir, no, pero si lo hace mejor que yo, entonces no importa, dejemos que lo haga? Y creo que sí hay que crear factores protectores para no dejar el volante per se a la inteligencia artificial, como decías. Y me parece este concepto súper relevante, el tema de ciberresiliencia, porque creo que por ahí o podemos empezar a crear ciertos parámetros que resguarden las buenas prácticas dentro de las organizaciones y no dejemos todo a manos de la IA. Así es. Y es que, de alguna manera, esa velocidad de la que hablábamos y esos cambios tan constantes generan en la gente lo que hoy se está llamando tecnoestrés, ¿verdad? Que incluso ya se llega a hablar del burnout digital. Estábamos acostumbrados a hablar del burnout por exceso de trabajo, por otras razones, ¿verdad? A una velocidad más humana, y ahora ya se habla del burnout digital porque está muy motivado por esta velocidad que nos impone de alguna manera la inteligencia artificial si no logramos crear esos factores que vos mencionás. Entonces, yo creo que ahí también, digamos, la manera, creo yo, de empezar a construir ciberresiliencia, tanto en las personas como en las organizaciones, es empezar por reconocer lo que estamos sintiendo ante todo esto. No podemos construir algo sobre terreno movedizo, ¿verdad? De hecho, en Costa Rica sabemos que por el código sísmico un edificio seguro es un edificio que se puede mover al ritmo de un temblor o de un terremoto sin caerse. Uh-huh. Y creo que eso se parece un poco a lo que nos debe pasar con la inteligencia artificial, que es si nos rigidizamos, si nos resistimos, si hacemos caso omiso a lo que la gente siente, podemos volvernos tan rígidos que nos fracturemos. Entonces, creo que la ciberresiliencia organizacional tiene que ver precisamente con cómo generar un ambiente que permita que la gente y la organización se mueva al ritmo de esos embates sin caerse, sino más bien entendiendo y adaptándose. Y eso pasa necesariamente por trabajar las emociones, en primer lugar. Se me acaba de venir una idea a la cabeza, y es el hecho creo que todos conocemos a Darwin, el tema de cuál es la raza que sobrevive, y siempre ha estado el tema de que nunca es la más fuerte, sino la que mejor se adapta. Uh-huh. Y está súper bien un tema de competitividad, me parece, que las organizaciones tienen que tener en cuenta, digamos, para no quedarse atrás y adaptarse a la nueva ola tecnológica. Pero creo que la parte tecnológica es la fuerza, pero la parte de poder adaptarse, no solo tecnológica, sino en temas de gestión humana y en temas de procesos, de cultura, ahí ya no estamos adaptando, sino que estamos evolucionando. Gracias, Darwin. Me parece que las empresas que puedan y las organizaciones que puedan lograr evolucionar y no solo adaptarse a olas de IA y a cualquier otra ola que venga, digamos, creo que ese es el tema. Y creo que una buena clave es la ciberresiliencia y todos estos parámetros que estamos hablando. Quiero preguntarte algo. Vos trabajas, me dijiste, con organizaciones costarricenses desde hace más de 15 años, ¿cierto? Y conoces bastante el ámbito costarricense en todos estos temas organizacionales. Quisiera preguntarte, y tal vez es mi percepción porque lo veo así, Costa Rica todavía no ha sentido un cambio emocional tan grande frente a la inteligencia artificial. A mí me parece de esa manera. ¿Cómo lo percibes vos? Sí, yo creo que en Costa Rica estamos apenas entrando a la ola de la inteligencia artificial. Ya otros países están mucho más adelante, pero eso no significa que ya no esté teniendo impacto en las personas. Ya empezó a tener impacto. Ya estamos viendo, por ejemplo, despidos en algunas empresas motivados por
tareas que se automatizan y que entonces las empieza a asumir la inteligencia artificial. Y creo que ese es uno de los principales temores que despierta en la gente con razón, en el sentido de que la inteligencia artificial está automatizando tareas y entonces el primer pensamiento que viene es: ¿qué de mi trabajo voy a perder o voy a perder completamente mi trabajo, por ejemplo? Y cuando la gente está asustada y no se trabaja sobre ese tema, lo que empieza a aparecer son los errores, empiezan a aparecer cuestiones de estrés, por ejemplo, más tendencia, por ejemplo, a equivocarse, a incluso caer, por ejemplo, en links maliciosos. La gente que está asustada tiene menos posibilidad de enfoque y de trabajar eficientemente. Por eso yo insisto mucho en que el miedo que está ahí tan presente no podemos invisibilizarlo. Lo que tenemos que hacer, al contrario, es ponerlo de frente. Alguna vez escuché a alguien decir que la mejor forma de vencer a nuestros demonios personales es verlos a la cara. Y yo creo que eso aplica para los miedos, ¿verdad? Generalmente en esta sociedad el miedo tiende a ser invisibilizado porque no quiero que parezca que tengo miedo. Pero el miedo es real, es una emoción más como cualquier otra. Y en este momento está muy presente. Entonces, en vez de invisibilizarlo, lo que tenemos que hacer es hablar sobre él, ponerlo frente a nosotros para poder entenderlo, para poder canalizar las dudas que tengamos, para poder explorar nuevas opciones, como por ejemplo, ok, si yo tengo un trabajo muy automático, o sea, muy operativo, probablemente eso va a ser asumido por la inteligencia artificial. ¿Qué es lo mío? ¿Cuál es el valor agregado que yo puedo darle a mi puesto de trabajo para que, a pesar de que la inteligencia artificial asuma algunas de las cosas que hoy hago, mi trabajo siga siendo válido? Creo que ese es un ejercicio personal que hay que hacer, pero también es un ejercicio organizacional si lo vemos desde la ética. Y es, muy bien, de todas las labores que tenemos, ¿cuáles se van a automatizar? ¿Y eso qué implica en términos de la gente? ¿Se nos va a quedar gente sin trabajo? ¿Podemos trasladar a esas personas a otras áreas? ¿O podemos trabajar desde el punto de vista de reskilling y upskilling para que esas personas empiecen a hacer otras cosas o a hacerlas mejor? Y ahí el rol de los psicólogos organizacionales tiene que estar sumamente presente, porque es cómo transformamos la organización, las tareas, cómo readecuamos, por ejemplo, los planes de capacitación para estas nuevas necesidades, porque sí, la gente está viviendo entonces la ansiedad de la que hablábamos, el miedo, pero además hay, digamos, herramientas y hay habilidades que no tenemos, porque la inteligencia artificial es muy nueva. Entonces hay que trabajar en un montón de cosas que tienen que ver con el hacer, pero también con el ser, con las emociones. Ahí justamente con eso he tenido varias conversaciones últimamente donde, por ejemplo, en los puestos junior de las empresas, por ejemplo, que normalmente se consideran o se utilizan más bien como para poder hacerle, digamos, un onboarding a largo plazo, digamos, a la gente nueva o los nuevos talentos, para que entiendan incluso la parte de la cultura, de los valores y todo ese tema que debería darse y que puedan compenetrarse con la empresa. Pero para estos primeros puestos se les daba generalmente funciones que hoy la inteligencia artificial hace prácticamente de forma automática. Y en segundos, sí, ya no ocupas una operatividad humana tan grande. Entonces, creo que ahí está esa conversión de la que estás hablando también, que tenemos que transformar la manera en cómo nosotros gestionamos las empresas y cómo gestionamos los puestos y desde dónde nos comunicamos con los colaboradores para que puedan entender qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Crear incluso este tema que hemos hablado en otros episodios de marca ampliadora, digamos, para que la gente pueda conectar con la empresa, se sienta parte de ella. Entonces ya no solo están cambiando las funciones, cuáles y cuántas, sino también la manera en cómo estratégicamente las empresas deben reformularse para poder conectar en sí misma con sus colaboradores y con sus funciones y con lo que vayan a hacer. ¿Crees que en algún momento
podamos definir dentro de la estructura de la empresa, digamos, cuáles puestos sí van a ser como, ya no van a ser junior, porque todo lo va a hacer la IA y solo vamos a contratar senior, porque es lo que más piden, o qué es lo que pasa normalmente, que por ejemplo antes cuando estaba yo chiquillo me acuerdo, para todo pedían bachillerato. Y ya después ya no era suficiente el bachillerato, sino que tenías que tener créditos de universidad para cualquier empleo. Y ahora no solo créditos, sino que ya piden temas de bachillerato y licenciatura. Que ahora con estos temas que te digo, ya desapareció Junior o está desapareciendo parcialmente Junior, me parece. ¿Qué es lo que esperamos en el futuro? Yo no lo vería como junior y senior. Lo veo más como el tipo de trabajo que hace cada quien. Lo veo más como las tareas muy automáticas. O sea, todo lo que se puede automatizar probablemente va a desaparecer y ya está empezando a desaparecer. Pero también hay gente senior que hace trabajo operativo. Entonces, por eso la inteligencia artificial es y será útil para cualquier puesto, porque lo que nos permite es eliminar ese trabajo operativo para dedicarlo a cosas que generan más valor. Entonces, igual un junior, dependiendo de en qué posición se encuentra, podrá tener algunas labores operativas que se pueden automatizar, pero eso le dará más oportunidad de aportar mucho más valor a ese puesto. Porque la inteligencia artificial sí, efectivamente está automatizando tantas cosas, pero lo que no puede automatizar es la capacidad de análisis humana y la esencia humana, ¿verdad? Entonces yo creo que va más por ahí. Yo lo dividiría más entre labores muy operativas que son automatizables 100% y labores de más valor agregado que requieren más análisis y que además llevan implícita como la esencia humana, y eso no va a poder ser sustituido por la inteligencia artificial. Yo pensaría, y me dejaste como pensando en esta pregunta que me hacías de cómo generar, ¿verdad? esa cultura de ciberresiliencia en la organización. Y pienso sobre todo en 4 como grandes dimensiones. Una es que hay que generar un espacio que sea de seguridad psicológica. O sea, un espacio en el que haya de verdad oportunidad para aprender, porque no nacimos aprendidos, esto nos sobrepasa de alguna manera, entonces necesitamos detenernos, revisar, aprender en espacios controlados, ¿verdad? Entonces, si una organización, por ejemplo, adquiere una licencia de inteligencia artificial, no basta con adquirir la licencia. Hay que generar un proceso de gestión del cambio para asegurar que la gente conozca, entienda, hable incluso de su miedo, siga aprendiendo, se equivoque, porque la gente se va a equivocar en su uso, en espacios controlados. Eso es lo que va a hacer que se genere confianza para después empezar a trabajar con más propiedad, y a eso es a lo que llamo un espacio de seguridad psicológica. O sea, al principio tengo derecho a equivocarme, ¿verdad? Tengo derecho a preguntar, tengo derecho a decir, esto me asusta. Todo eso tengo derecho, y eso es parte de la seguridad psicológica que hay que crear. Lo segundo en lo que creo que hay que trabajar fuertemente es en crear liderazgos contenedores, porque el liderazgo hasta hoy ha estado muy enfocado en los resultados, pero no podemos lograr resultados si nos olvidamos de la gente. Y creo que esto ha sido válido desde siempre. Es un tema en el que yo he trabajado por muchos años y siempre digo, si usted quiere resultados, primero enfóquese en la gente que lidera los procesos. Pero enfóquese en la parte emocional, enfóquese en las habilidades blandas, enfóquese en que la gente sepa escuchar, en que sepa comunicarse. Y los resultados vendrán, por supuesto. Son sumamente importantes, pero la manera de lograrlos es a través de líderes que se les puede llamar de muchas formas, un líder facilitador o un líder resonante o un líder contenedor. Lo tercero que creo que hay que trabajar es la flexibilidad cognitiva, y es nuestro sistema educativo no es tan flexible, ¿verdad? Ha sido muy bancario si hablamos de los colegios, y en las universidades pues un poco más crítico dependiendo de en qué universidad estudias, pero necesitamos generar más flexibilidad cognitiva. Entonces, creo que internamente en las organizaciones, como psicólogos organizacionales, necesitamos trabajar también en esto, en cómo generar procesos donde la gente desaprenda prácticas antiguas para aprender cosas nuevas. Y yo creo que ahí hay que echar mano fuertemente de la gamificación. Y lo otro es cómo generar desconexión digital.
en el sentido de que si nos dejamos avasallar, entonces podemos generar sin quererlo lo que hablábamos hace un rato de incluso llegar a no solo al tecnoestrés, sino también incluso al burnout digital. Entonces, creo que como psicólogos organizacionales también hay una responsabilidad allí en asegurarnos que la gente tenga sus espacios de desconexión digital, porque si no nos va a absorber demasiado la inteligencia artificial y llegará un momento en que ya como que no sabemos qué hacer ante esto. Hace unos, no sé, pocos años tal vez, la gente buscaba hacer las reuniones, por ejemplo, ya virtualizadas, pero de manera eficaz, rápida, que fuera eficiente, etcétera. Llámese más cortas. Hoy he visto ya en varias organizaciones que más bien lo que buscan es hacer reuniones más largas para que la gente pueda conectar, para que logren esa tal vez, incluso, bueno, están haciendo una reunión virtual, pero aún así se logra una desvirtualización, digamos, porque estás conectando con la gente de tu equipo, con la gente de la organización. Y creo que ese tipo de iniciativas, y tal vez no lo había visto así hasta que lo mencionaste ahorita, nos ayudan a desconectarnos un poquito, o más bien a conectarnos con los demás un poquito. Y también nos da una luz de qué cosas están cambiando, por qué las están cambiando. Ya encuentran un nuevo sentido de por qué ya no ocupamos reuniones más cortas, sino reuniones más efectivas, sí, pero para conectar. Sí, de hecho fue muy interesante porque hace 2 días tuve un team building con un grupo, y parte de lo que me llamó mucho la atención es que ellos hablaban de que sus reuniones, todo es virtual, incluso estando en las oficinas. Ellos se reúnen virtualmente. Y entonces me hizo mucha gracia porque empezaron a hablar de que el baño y el pasillo se han vuelto como lugares favoritos de encuentro, porque entonces cuando alguien va al baño se encuentra con otra persona o varias en el baño y generan una conversación. Yo creo que toda la experiencia nos dice que la digitalización extrema nos deshumaniza de muchas formas. Entonces, bueno, en el caso de ellos fue muy divertido porque decían el baño y lo dibujaron varias veces, varios equipos de trabajo como un lugar de encuentro. Y yo creo que eso nos habla de la necesidad de, sí, a pesar de que las herramientas tecnológicas nos ayudan muchísimo, como por ejemplo poder reunirnos virtualmente, bueno, lo que vos decías, que esa reunión no sea tan breve como que solo fuimos a hablar del número y del dato, sino al menos tomarnos un tiempo para preguntar cómo estás, cómo has estado, qué has hecho. Porque a veces le quitamos espacio a eso que es nuestra esencia humana finalmente. Y que a final de cuentas es la misma esencia de las organizaciones, porque la organización no es como que está llena de humanos. La organización son los humanos. O sea, somos los que estamos dentro de dentro de este patín. Ahora, si yo te dijera o te preguntara qué primeros pasos debería dar una empresa o una organización para comenzar a crear esta ciberresiliencia, ¿qué se te ocurre que me puedas recomendar? Yo creo que es súper importante el rol de los psicólogos organizacionales como soporte. Y ahí yo diría, los psicólogos organizacionales tenemos que estar sentados en la mesa de toma de decisiones con los ingenieros, con los técnicos y con la alta dirección. Y esto es un lugar que se gana con credibilidad, que se gana visibilizando el aporte que podemos dar en esta área. Lo otro que creo es que podemos hacer un aporte desde el punto de vista ético. Hay un rol que tenemos que cumplir y es precisamente, digamos, trabajar no en una aceptación pasiva de lo que está pasando, sino más bien en una comprensión de lo que está ocurriendo a través de la inteligencia artificial, que la gente pueda entender que su valor no está en esas labores operativas que se están automatizando, sino en la parte humana que pone. También hay un rol ético en velar porque la inteligencia artificial, digamos, que se alinee con los valores de la organización. Entonces, por ejemplo, como psicólogos organizacionales deberíamos revisar, o si se quiere usar la palabra auditar, que los parámetros que tiene la inteligencia artificial que se utiliza, por ejemplo, en procesos de selección, no tenga los sesgos característicos como, por ejemplo, discriminar por género, por edad, por etnia inclusive, ¿verdad? Que ya se ha visto ejemplos donde esto pasa. Y hoy en día muchas empresas están usando ATS para los procesos de reclutamiento y selección, y si están sesgados,
los currículum que entreguen a los reclutadores para la elección final van a estar sesgados también. Entonces ahí hay un rol ético que cumplir. También necesitamos rediseñar los puestos de trabajo para que sean híbridos. Un poco lo que decíamos hace un rato de si era lo senior y junior o es más bien lo operativo versus lo más estratégico que agrega valor. Y en esa redefinición de puestos nosotros podemos aportar muchísimo. También en reorientar los planes de capacitación, ¿verdad? Porque ya no es suficiente con capacitación técnica como los conocíamos y capacitación en habilidades blandas, sino desde la perspectiva de inteligencia artificial que más requerimos trabajar en la gente. No, y también, y me ha pasado que es una recomendación que constantemente estoy dando últimamente, le dejan el tema de capacitación a la IA y desconectan totalmente el mensaje que quieren dar, porque la gente no se lo toma en serio, porque dicen, no, pues lo que estoy viendo no tiene valor y dan como que una subestimación a este contacto humano, que no es lo mismo que yo esté con vos aquí en este momento, viva voz, a que estés hablando con ChatGPT o con Cloud o con Gemini desde la casa, digamos. Es muy, muy distinto. Los procesos de capacitación siento que es un tema súper importante y que son una oportunidad para poder conectar seguir conectando con una empresa y con los colaboradores y no dejarlo hacerlo con Gamma o con alguna otra aplicación, etcétera, digamos. Incluso a nivel de procesos de reclutamiento y selección hay empresas que hoy en día hacen un primer filtro donde te hacen una entrevista a través de inteligencia artificial y entonces hablas con un robot. No me ha tocado hacerlo a título personal, o sea, no vivirlo, quiero decir, pero yo me puedo imaginar que me sentiría terriblemente mal de que me entreviste un robot, ¿verdad? Como que perdería toda conexión humana y bueno, hay empresas que lo están haciendo. Entonces creo que lo importante es dimensionar el impacto que eso tiene en la gente, porque cómo me siento de que un robot sea el que evalúe mi desempeño, por ejemplo, y que al final se tome una decisión de contratación a partir de la opinión, entre comillas, de un robot, ¿verdad? Creo que también algo que necesitamos hacer desde la psicología organizacional es defender la estabilidad emocional del personal, precisamente. Entonces, hacer mediciones, por ejemplo, con cierta frecuencia, un poco como poner el termómetro de cómo se está sintiendo la gente ante todos estos procesos. Incluso, por ejemplo, si hay un proyecto de implementación, hacer medición antes, durante y después. Pero medición me refiero sobre todo a las emociones. Yo soy fiel creyente de que las emociones son las que nos mueven. Y por lo tanto, si trabajamos la parte emocional, nos podemos asegurar de trabajar el resto de las cosas. Y eso requiere generar espacios de escucha, necesariamente. Y ahí los psicólogos organizacionales tenemos también un rol fundamental que cumplir. Pero de escucha real, ¿verdad? De sentarse a escuchar a la gente decir, tengo miedo, por ejemplo, y que no haya censura sobre eso. Porque hasta que lo digan es cuando podemos elaborarlo. Y que haya una respuesta después de ello. Claro, y entonces que se pueda trabajar sobre el miedo para utilizarlo más bien como un impulso, ¿verdad? O sea, es como lo elaboramos y los psicólogos siempre hablamos de elaborar emociones, ¿verdad? Bueno, lo trabajamos, lo elaboramos y ahora sí, ¿qué necesitas para seguir? Porque no es quedarnos hablando del miedo, ¿verdad? Todos los días podríamos sentir miedo, pero todos los días podemos elaborarlo y movernos hacia por dónde seguir. Y ahí yo pienso que una alternativa es trabajar en talleres de lo que llamamos gimnasia emocional, que es un poco pasar de la incomodidad a la aceptación utilizando recursos como gamificación, como técnicas de team building transformacional, espacios de escucha. O sea, todo esto es como las emociones tienen un lugar necesariamente importante ahí en la mesa de toma de decisiones. Y desde esa perspectiva uno diría como, bueno, es que algunas empresas no van a estar dispuestas a invertir en eso porque suena como muy... a veces se le resta, digamos que poder y se le resta credibilidad a las emociones. Y yo lo que diría es que las empresas tienen que darse cuenta de que el retorno sobre la inversión no siempre son colones o dólares. En el caso de la parte emocional, el retorno sobre la inversión se mide sobre todo en disminución de errores, cuando se trabaja lo emocional,
Y por supuesto también en la adopción tecnológica, ¿verdad? Porque si alguien compra una licencia de inteligencia artificial es para utilizarla. Esperar que la gente lo use. Claro, y si no trabajamos lo emocional, puede ser que eso termine generando más bien boicot. Y entonces yo a escondidas sigo usando mi Excel, por ejemplo, porque siempre lo he hecho así, pero no he entendido realmente el objetivo de la inteligencia artificial y lo que me puede aportar. Entonces, ahí sí, si yo bajo los errores y si logro mayor aceptación tecnológica, eso sí se traduce en colones. Claro. Pero antes tuve que hacer la inversión en lo emocional, que es lo que te decía que a veces las organizaciones no lo tienen como tan claro. Y finalmente yo creo que nuestro rol principal en generar esa cultura ciberresiliente es precisamente contribuir, digamos, a generar una organización que incorpora las nuevas tecnologías sin olvidarse de la gente que las tiene que utilizar y ejecutar. Y sin olvidarse del impacto que esto causa en la gente, que es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo conversar sobre esto, cómo entender que efectivamente la gente se podría asustar, pero eso no significa que nos paralicemos. Si no lo hablamos, sí, podríamos paralizarnos. Hablándolo es como podemos soltar los nudos y seguir adelante. Una organización que incorpora y aprovecha los avances tecnológicos y sus beneficios, pero a la vez dimensiona cómo reestructurar procesos y cómo cuidar a su gente. Marlene, como para ir cerrando, ¿podrías darme como una última idea o un par de ideas más con respecto al tema a forma de conclusión? Sí, precisamente pensaba en que la inteligencia artificial pues está automatizando tantas cosas, pero es la inteligencia emocional la que nos va a sostener en este camino. Entonces creo que nunca antes como ahora es necesario fortalecer la inteligencia emocional, invertir en trabajar en ella en las organizaciones, porque es la que nos sostiene. Porque los algoritmos pueden sustituir nuestra esencia, no pueden sustituir nuestra esencia. Digamos, nosotros nunca antes como ahora necesitamos estar en absoluto contacto con la esencia que somos y con nuestras emociones. Y finalmente diría que la ética se vuelve un tema fundamental en esta era de la inteligencia artificial, porque todas nuestras acciones y decisiones nunca antes como ahora deben pasar por este filtro. Y por lo tanto las organizaciones tienen que darle un espacio absolutamente central a las discusiones éticas. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido pues, una conversación súper necesaria y que personalmente pues, me deja pensando. Yo no dejo de recapacitar en estos temas, constantemente lo estoy haciendo y me encanta conversarlo con los clientes, con los colegas y con gente que sabe muchísimo más que yo, sobre todo para que pueda abrirnos un poquito más los ojos. Creo que hablamos igual, yo empiezo siempre hablando de inteligencia artificial, pero siempre terminamos hablando de las personas y creo que a final de cuentas también es el mismo mensaje que estás dejándonos por acá. Y creo que es la gran reflexión de no solo de este episodio, sino de esta temporada completa. Cuando quisimos dedicar la inteligencia artificial, más bien estamos dedicándola nuevamente a la gente, porque ahí es donde tenemos que concentrarnos y sobre todo desde nuestra profesión. Siento que las organizaciones en general llevan toda la vida de estarse preparando para nuevas tecnologías, pero creo que va de nuevo. Lo que debería estarse preparando es cómo mejorar las estrategias para que la gente, que es la organización, pueda mantener todo a flote y pueda seguir mejorando y ya no solo adaptándose, sino como les decía al principio, más bien evolucionando y no solo sobrevivir al temblor, sino disfrutar el temblor. Quisiera dejarles una invitación la próxima vez que tal vez hablen en su organización de inteligencia artificial, de automatización o de transformación digital, intenten también hacer ese intercambio de conversación. En lugar de preguntar únicamente qué herramienta vamos a implementar, preguntemos más bien algo como estamos construyendo una organización capaz de adaptarse al cambio.
detenernos un poquito y no hablar tanto de tecnología, sino más bien volver a ver el equipo y decir, ¿la están pasando bien? ¿La están pasando mal? ¿Qué está pasando? Listos para transitar esta ruta. Exactamente. Y me encantaría que tal vez en nuestras redes, tanto del colegio como en el podcast, nos puedan contar si tuvieron esa experiencia de poder abrir los ojos, volver alrededor y saber qué es lo que le está pasando a su equipo de trabajo, a sus compañeros de trabajo, a ustedes mismos. Me encantará a mí, a mi equipo, escuchar todas estas experiencias distintas que nos pueden enseñar tanto y que a mí en lo personal me abre mucho los ojos para poder seguir comprendiendo este fenómeno de la cultura en todos estos ámbitos de inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos una vez más a Así Somos CR y recuerden que las mejores organizaciones yo creo que no existen muchas y existen una forma. Y no existe una forma correcta, existe una forma responsable, eso sí, y muy humana de hacer las cosas. Así que súmanse a ese movimiento responsable y humanitario para poder pasarla bien en el trabajo y en nuestras organizaciones. Marley, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Así Somos CR. Le invitamos a seguirnos en nuestras plataformas y a mantenerse en sintonía con los próximos episodios de esta nueva temporada.